Bien, todos con sus pantallas. Vamos, Luz Carda, Carlos Andrés, vamos, Misael, Triana, Andrés Torrico, vamos. Doutores Bruna, estou sem câmera. Oi. ¿Qué fue con tu cámara? ¿Se perdió? Não sei o motivo. Irei mandar mirar amanhã. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola. Bien, entonces ya nos empezamos a llevar tema para el segundo parcial. Ya este tema no entra a su examen, ya es segundo parcial. Vamos a llevar qué es lo que pasa en la tercera semana. Voy a ver una vez más. Tercera semana. Tercera semana, ¿ya? Y nos vamos a acordar en lo que habíamos quedado en la segunda semana, que era la época de la implantación, ¿se acuerdan? Entonces, habíamos formado lo que era lo que ya eran las velocidades primarias, ¿no? Velocidades primarias. Entonces, de la tercera, a partir del día 15, ya, porque hasta el 14 era de implantación, a partir del día 15, entonces vamos a ver que tenemos aquí al endometrio y vamos a ver el sincitio trofoblasto, vamos a ver el citotrofoblasto, ya invadió al sincitio, que eso es lo que se llaman velocidades primarias, ya había lo que es el mesodermo somático, y aquí tenemos lo que es el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? Hipoblasto, aquí tenemos el epiblasto y aquí vamos a tener el líquido amniótico y aquí ya tenemos el saco vitelino definitivo, ¿ya? Entonces, este sería el sincitio, el cito y el
mesodermo extraembrionario. Este de acá es el somático. Y el que va, y aquí va a estar el mesodermo extraembrionario esplácnico, ¿no es cierto? Esplácnico, y todo esto es la cavidad coriónica. Entonces, en el día 15, entonces va a acontecer que va a haber una invasión de este mesodermo somático en lo que son el cito y el sincito trofoblasto, ¿ya? Cito y sincito. Entonces, las vellosidades primarias eran la invasión de, aquí tenemos al cito, invasión del sincitio, ¿cierto? Eran vellosidades primarias. Aquí ya hay invasión del cito, sincitio y más el mesodermo extraembrionario somático. A esto se llama vellosidades secundarias. Ya, porque ya está invadiendo. Este mesodermo extraembrionario está invadiendo. Entonces, vellosidades secundarias. Vamos a ver que esta cavidad coriónica ha crecido amplio, ha desarrollado grande, ¿ya? Entonces, el 15, vamos a ver de que la cavidad coriónica ha desarrollado bastante. Y aquí tenemos al epiblasto, hipoblasto, el saco vitelino y el sincitio, sitio, mesodermo extraembrionario somático, y aquí tenemos al visceral rodeando el saco vitelino definitivo, ¿ya? Y las vellosidades entonces serían, se formó ya en la tercera semana, en el día 15 se forman recién las vellosidades secundarias, que es la invasión del mesodermo extraembrionario somático al cito y sincitio trofoblasto. Entonces, ¿qué va a acontecer en la tercera semana? ¿Qué vellosidades aparecen? Las vellosidades secundarias. Muy bien, ¿qué es las vellosidades secundarias? Es la... Donde el mesodermo somático invade al sincitio y el sitio. Al cito y al sincitio. Entonces, si yo hago un corte aquí, frontalmente voy a ver así. Ya, así voy a ver. Bien. Bien, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Estamos todos ahí? ¿Todos le hemos entendido lo que hemos dejado? Bien, ahora, ¿qué pasa el día 16? El día 16... Aquí tenemos nuestro endometrio. Tenemos aquí al sincitio trofoblasto. Sincitio. Al cito trofoblasto. Trofoblasto. Tenemos al mesodermo extraembrionario somático, pero ese día vemos que esta cavidad coriónica ha crecido amplio y aquí vamos a tener
al saco vitelino, ay, perdón, no es el saco, es la cavidad coriónica, la cavidad del amnios, cavidad amniótica, cavidad amniótica. Aquí tenemos al epiblasto y el hipoblasto, ¿cierto? Epiblasto, hipoblasto. Y aquí vamos a tener al saco vitelino. Esta cavidad ha crecido tanto que el embrión que está en el epiblasto y el hipoblasto, entonces va a estar sujeto aquí por el pedículo de fijación. Pedículo de fijación. ¿Ya? Pedículo de fijación. Y todo esto. Y aquí tenemos también, seguimos teniendo el mesodermo extraembrionario esplácnico, ¿no ven? Y entonces, y todo esto es la cavidad coriónica. Entonces, el día 16, la cavidad coriónica ha evolucionado completamente. Aquí tenemos y el embrión formado por el epiblasto y el hipoblasto. Aquí tenemos el saco vitelino y la cavidad amniótica, están sujetos por el pedículo de fijación, que posteriormente este pedículo va a ser el cordón umbilical. ¿Ya? Posteriormente se va a convertir en el cordón umbilical. ¿Y qué más pasa? Entonces va a haber en este mesodermo extraembrionario somático, van a aparecer vasos sanguíneos, a eso se llama angiogénesis, proceso de angiogénesis, proceso o mecanismo de angiogénesis, aparición de vasos, son embrionarios, ¿cierto? Vasos embrionarios del embrión en el mesodermo extraembrionario somático. Entonces, tenemos acá el citotrofoblasto. Si hacemos un corte así, aquí tenemos el citotrofoblasto y aquí tenemos el mesodermo extraembrionario, pero aquí ya van a estar con vasos sanguíneos. A eso se llama vellosidades terciarias. Y acá es donde ya vamos a empezar a lo que es la placenta. Entonces, estas vellosidades terciarias o definitivas. Entonces, en la tercera semana, vamos a repetir. Entonces, el día 15 se caracteriza por la presencia de las vellosidades secundarias, que es la invasión del mesodermo extraembrionario somático al sincitio y al cito, ¿cierto? Y también la cavidad va a desarrollarse, pero en el día 16 es donde más se desarrolla la cavidad coriónica y quedando sujeto el embrión formado por lo que es el epiblasto e hipoblasto, por lo que es el pedículo de fijación, nada más. Y ya se inicia el proceso de angiogénesis, que es la aparición de vasos sanguíneos embrionarios, formándose ya las vellosidades terciarias o definitivas. Ya, entonces estaría formada por cito, sincitio, mesodermo somático y más los vasos sanguíneos serían las vellosidades terciarias. Entonces, hasta acá, a ver, ¿quién me cuenta la historia? Vamos. Em dia 15, vai haver lá a velocidade secundária,
onde o mesodermo invade o intrasomático e sítio trofoblasto e sítio trofoblasto. Em dia de gravidez, a cavidade coriônica cresce, evolucionando completamente. Temos um embrião formado por epiblasto e hipoblasto. E também temos o processo de angogênese, que é o mesodermo e vai aparecer vaso sanguíneo embrionário, formando a velocidade terciária ou velocidade definitiva. Listo, facilingo. A ver, otra persona. Vamos, Carlos. Bueno, en el día 16 tenemos que la cavidad coriónica crece, entonces el hipoblasto y el epiblasto están sujetos por el pedículo de fijación, que después va a ser el cordón umbilical. Y la segunda actividad que pasa es que el mesodermo extraembrionario somático aparece en vasos sanguíneos, y este es el proceso de angiogénesis, que esto se traduce en las vellosidades terciarias o definitivas. Que esto crea las vellosidades terciarias, ¿cierto? Claro, o sea, la invasión ya de vasos ya va a formar las vellosidades terciarias o definitivas, que va a ser ya parte de lo que es la placenta, ¿no? Ah, ya. Yeah. Hasta ahí estamos todos. Gutiérrez, a ver, Luzcarda, ¿cómo había sido? En el día 13, ¿cómo se llama? Él sacó... 13. 15, el día 15 va a haber una invasión, en el mesodermo somático que va a formar las vellosidades secundarias. O sea, la invasión, eso quiero que bien les quede, la invasión del mesodermo extraembrionario somático al sitio y al sinsitio, ahí se llama vellosidades secundarias. Vellosidades secundarias, sí. Ya, ¿qué más? Ya. En el día 16 va a haber que ya la cavidad coriónica se va a desarrollar, ¿cierto? Ya va a crecer harto y ya el embrión, lo que está formado por el epiblasto, hipoblasto, que también se llamaba disco germinativo bilaminar, va a estar suspendido por el pedículo de fijación, porque todo esto ya es líquido. Ahí están, ahí colgaditos están, ¿cierto? Y entonces aquí se ha formado ya las vellosidades terciarias o definitivas, porque ya hay la invasión de vasos sanguíneos. A toda esta parte de aquí, donde están vasos, se va a llamar corión frondoso. Toda esta parte de aquí se llama corión frondoso. Y a toda esta parte de aquí que está corión liso. Ya, entonces toda esta parte donde se forman, hay las vellosidades terciarias, corión frondoso y corión liso. Bien, ¿qué más acontece la tercera semana? Esto sería desde el punto de vista del trofoblasto. Ahora, en la tercera semana hay algo muy importante que aparece, que es la gastrulación. Gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Va a ser la formación de las 3 hojas germinativas. Es la formación de las 3 hojas germinativas. De las 3 hojas germinativas. Si nos acordamos primero,
Aquí tenemos, al inicio este va a ser el epiblasto. Epiblasto. Y abajito tenemos al hipoblasto, ¿cierto? Aquí está el hipoblasto. Hipoblasto. Entonces, como decir, aquí el epiblasto y aquí el hipoblasto. Aquí tenemos al saco vitelino y aquí aquí tenemos, estoy equivocando, a la cavidad amniótica y aquí tenemos al saco vitelino. Entonces, esto se llama disco germinativo bilaminar, ¿cierto? Disco germinativo bilaminar. Bilaminar. Ahora, en la tercera semana, uno de los extremos va a aumentar de tamaño, va a desarrollar. Y este epiblasto va a tener la forma así de una pera. ¿Ya? Y en uno de los extremos va a formarse lo que es un surco profundo. Un surco profundo que se llama línea primitiva, que va a tener un acúmulo de células epiblásticas y su fosita, que se llama la fosita primitiva, y el acúmulo se va a llamar nódulo primitivo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a formar estas tres hojas germinativas? De lo que era disco germinativo bilaminar, formado por el epiblasto y el hipoblasto, tiene que formarse las tres hojas germinativas del disco germinativo trilaminar. Hacemos un corte acá y vamos a verlo de frente. Entonces, el epiblasto va a estar así, el epiblasto, porque aquí está la línea primitiva. Y el hipoblasto va a estar acá. Este sería el hipoblasto y este sería el epiblasto. Entonces, para la formación de las tres hojas germinativas, va a haber un proceso de invaginación. Invaginación. ¿Qué quiere decir? Que se va a introducir, ¿cierto? Eso se llama invaginar, introducir un tejido, una parte. Entonces, al haber esa introducción, van a empezar a liberarse, proliferar células. Estas células van a reemplazar al hipoblasto. Reemplazan al hipoblasto y se va a llamar endodermo. Endodermo. Se acabó el hipoblasto, ahí terminó. Van a seguir proliferando. Y aquí van a formar otra capa que se va a llamar mesodermo. Y del resto que quedan en el epiblasto, del resto de células que quedan en el epiblasto, se va a formar el ectodermo. ¿Ya? El ectodermo. Y de esa manera se van a formar las tres hojas germinativas, o también llamado disco germinativo trilaminar.
trilaminar, porque ya están formados por 3 hojas. Y disco germinativo bilaminar, epiblasto e hipoblasto. Disco germinativo trilaminar porque se formó las 3 hojas, ectodermo, mesodermo y endodermo. A ver, hasta ahí, repetimos. Entonces, en la tercera semana va a haber un acontecimiento muy importante a lo que se llama gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Es la formación de las 3 hojas germinativas a partir de un proceso que se llama invaginación. Entonces, el epiblasto a la tercera semana va a desarrollarse, va como una pera, y va a empezar a formarse en el extremo opuesto un surco profundo, la línea primitiva con su fosita y su nódulo primitivo. Si hacemos un corte de frente, vamos a ver el epiblasto que va a empezar por ese proceso de invaginación, va a empezar a liberar células, proliferar células y reemplazando al hipoblasto va a formar el endodermo. Ahí en la tercera semana se acabó el hipoblasto, no hay más. Se llama endodermo. Y aquí también entra un factor 8. El factor 8 que hace, por ejemplo, las células siempre están bien adherentes, unidas, pero este hace que un poco se liberen. Al liberarse, entonces se produce también esto de la invaginación. Entonces se va a formar la primera capa, el endodermo, se sigue proliferando el mesodermo y de lo que queda, las células que quedan en el epiblasto se forman el ectodermo. ¿Por qué son importantes estas 3 hojas germinativas? Porque de estas 3 se van a formar todos los órganos del cuerpo. De estas 3 hojas germinativas se forman todos los tejidos y órganos del cuerpo. Bien, entonces, ¿qué más acontece en la tercera semana? ¿Qué más acontece? ¿Qué pasa? La terceira semana vai haver um acontecimento muito importante que ele chama gastrulação, que vai formar as 3 hojas germinativas, que são o endodermo, mesodermo e ectodermo. Este processo inicia com o endodermo, onde ele invade o hipoblasto e vai lá formar o mesodermo e o ectodermo. É um processo de invaginación. De invaginación. Invaginação. Eso, bien. Se vai introduzir uma... Sí. Está bien, muy bien. ¿Otra persona? La formación de las 3 hojas germinativas del disco bilaminar viene de la línea primitiva, que en esa parte superior se encuentra el epiblasto y en la parte inferior el hipoblasto. El proceso de invaginación que se va a introducir un tejido, luego van a proliferar células que reemplazan el hipoblasto, que se va a llamar endodermo. Luego va a seguir proliferando hasta formar una capa que se llama mesodermo. Luego el resto de las células que quedan va a formar el epiblasto, que se va a llamar el ectodermo. Luego, en el disco germinativo bilaminar, forma las 3 hojas que son el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Muy bien. ¿Y para qué sirven esas 3 hojas germinativas? Para la formación de tejidos y órganos. Tejidos de todo nuestro organismo son gracias a estos 3. Son gracias a estos 3. Todo.
Ya embriología 2, como es todo puro órganos y sistemas, en realidad embriología 2, entonces ahí es donde se ve qué es lo que se forma de cada uno. Ahí al menos yo les voy explicando qué se forma del ectodermo por tema, digamos. Esto se forma del ectodermo, esto se forma del endodermo y así ustedes van aprendiendo. Ahí es donde van a ver estas 3 hojas, cómo van a ir formando cada una de las estructuras y órganos del cuerpo. Bien, entonces no sería nada más nuestro temita, les cuento, les facilito. Bien. Estoy compartiendo. Hola. Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces, a la tercera semana vamos a encontrar un útero abombado, ¿ya? No aumentado de volumen, solamente abombado. Vamos a encontrar lo que habíamos dicho ya el día 16, entonces va a haber la cavidad coriónica, va a estar bien desarrollado. Vamos a ver, vamos a leer esto con ustedes. Entonces, al comienzo de la tercera semana, el trofoblasto posee las velocidades primarias, ¿cierto? Que eso se formaba en la primera semana. Ya en la tercera semana, ya el mesodermo va a invadir al citro y al sincitio, lo que se llama velocidades secundarias. Y posteriormente, ya la aparición de vasos sanguíneos, ya empieza lo que es el proceso o mecanismo de angiogénesis, entonces son las velocidades terciarias o velocidades placentarias o definitivas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la cavidad coriónica? Se va a agrandar y solamente va a estar unido con el pedículo de fijación, que luego se convierte en el cordón umbilical. Así lo vamos a ver a una ecografía, entonces el saco gestacional nada más se ve. Entonces, tenemos aquí el día 16, la cavidad coriónica va a estar ya evolucionado, agrandada. Aquí tenemos lo que es el epiblasto hipoblasto. Y aquí vamos a tener lo que es el pedículo de fijación, ¿no? Y otra cosa más importante sería el proceso de gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Proceso de formación de las 3 hojas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. A estas 3 hojas se llama disco germinativo trilaminar. ¿Por qué son importantes esas hojas? Porque van a formar todos los tejidos y órganos del nuevo individuo. Entonces, ¿cómo se va a formar la gastrulación? Aquí tenemos el epiblasto. Entonces, vamos a ver que uno de los extremos se forma la línea primitiva con su nódulo.
y su fosita primitiva, ¿cierto? Entonces, esta parte cefálica va a crecer un poco más. Y si hacemos aquí el corte, vamos a ver así. Y vamos a ver que por el proceso de invaginación, entonces van a ir proliferando células y van a reemplazar al hipoblasto, a lo que se va a llamar endodermo. Siguen proliferando y se forma el mesodermo. Y de las células que quedan se va a formar el ectodermo. Y de esa manera se va a formar el disco germinativo trilaminar. Entonces, aquí, por ejemplo, nuestro embrión va a estar sujeto por el pedículo de fijación, nada más, ¿no? Pedículo, aquí tenemos el saco vitelino y lo que tenemos aquí, el líquido, ahorita, por ejemplo, este sería el líquido amniótico, pero como ya ha evolucionado y hemos visto que ha evolucionado, entonces aquí estaría el saco vitelino y esto sería nomás ya, mira, aquí está el saco vitelino, porque aquí este ya es un poquito más avanzado, este cuadro todavía no es el que ahorita hemos avanzado, este ya está más avanzado. Pero lo importante es las velocidades coriales. Esta parte de aquí se va a llamar corión frondoso y toda esta parte de aquí es el corión liso, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la gastrulación se inicia con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto, que es claramente visible en los días 15 a 16. Con la formación de ese surco estrecho que hemos llamado, que se llama línea primitiva, con su fosito y su nódulo primitivo, ¿cierto? Entonces, las células del epiblasto van a migrar a esa línea primitiva hacia una invaginación, ¿no? Proceso de invaginación, y van a reemplazar al hipoblasto creando el endodermo embrionario. Siguen migrando o proliferando las células del epiblasto y van a formar el mesodermo. Y de las células que quedan va a formarse el ectodermo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta línea se va a ir desplazando y va a formar aquí la membrana bucofaringea. Acá lo que dice acá, la membrana bucofaringea, dice, ¿no es cierto? Y la placa precordial y membrana bucofaringea. Y no sería más de este tema, y este tema son ya cortitos y eso. Bien, entonces vamos en la práctica, voy a dar sus notas prácticas y vamos a repasar un poquito ya. Entonces, nada más sería hasta ahorita. Nos contactamos a las 5:10. ¿Quieren que les pase el link o ustedes nomás van a sacar? ¿Qué dicen? ¿Ustedes nomás van a sacar del Google? Sí, entramos por el Meet. Sí, igual. Sí, Miss. Ajá, se puede entrar por ahí. Bien, entonces a las 5:10 nos contactamos. Chao, chao. Chao, doctora. Chao, chao.